¿qué pensaría usted si yo le dijera que en los hospitales, clínicas, ocurren cosas de lo más extrañas, que no es tan difícil poderse encontrar con situaciones que de plano escapan de toda lógica, comprensión y sobre todo, que nos causan miedo, tanto a los espíritus, fantasmas, energías, como a los vivos? Quédese y permítame contarle una experiencia que me fue compartida de primera mano, no escrita por correo, por llamadas, sino cara a cara, por una persona especial para su servidor, de un hospital donde sabemos que podemos ir contándoles tantos relatos. Uno de ellos es un desclasificado del canal, así que por favor pedimos discreción. Tocamos temas algo delicados y claro que no podemos ser tan gráficos en la plataforma al momento de contarlos, tendremos que omitir algunos detalles, pero aún así considero que hay que tener cuidado al escucharlo. Y aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Nuevo León, México, municipio de Monterrey, desde donde una persona que sí prefiero mantener como anónimo, ya que en esta clínica u hospital llega mucha gente muy importante, por decirlo así. Empresarios reconocidos de parte de una cadena de refrescos muy grande, la cadena de tiendas Oxxo, la familia de Isaac Garza, para que se den una idea. Es muy frecuente ver por ahí a la esposa de Eugenio Garza Sada. Y esto no es un secreto, ellos fueron fundadores de la cervecería Cuauhtémoc, así que es esperable, sobre todo en aquel entonces cuando su servidor iba a esta clínica y conocimos a esta persona. También era común ver por ahí a los integrantes del equipo de los Rayados del Monterrey, todo el cuerpo técnico, todos los colaboradores de parte de FEMSA, entonces sí estamos hablando de varias experiencias, no solo paranormales, sino turbias, que se las iremos contando poco a poco. En un momento de todas formas podrán entender un poco mejor de qué les hablo. Luego de este pequeñito contexto, y discúlpenme si me extendí un poco, ya que esto sí aporta al momento de entender por qué era tan frecuente escuchar relatos de este tipo en esa clínica. Así que vámonos a lo que nos cuenta. Trabajé por un muy buen tiempo en la clínica Cuauhtémoc y Famosa, un establecimiento privado donde la verdad siempre estuve muy cómoda. Realizaba entre mis labores estudios completos, rayos X, y en todos los años que trabajé ahí me tocó escuchar tantas historias. Era más que común ver por aquí a gente muy importante del estado, de fuera incluso, pero que estuviera asociada a la empresa FEMSA. De ahí los mandaban a cualquier atención médica por acá. Y claro, estas personas importantes siempre traían a sus guardaespaldas. Y precisamente, lo que les quiero contar hoy es un relato que involucra a un guardaespaldas. Un día, como parte de mi rutina semanal allá por el año 2009-2010, iba todo de lo más tranquilo. La clínica era muy silenciosa, grande, alta, claro, pero muy tranquila, a excepción de los casos que de vez en cuando llegaban. En una de mis consultas del día, en la mañana, me acuerdo bien, de repente llega un señor de complexión robusta, alto, temblando, con la cara hinchada, roja. Su ropa se veía limpia, pero él no. No tiene nada de malo el estar sucio, pero era claro que algo malo le había pasado. Venía de urgencia a atenderse, a hacerse unos estudios y solo estábamos él y yo en mi consultorio. Y fue que sí o sí debía preguntarle, más que nada para que se pudiera calmar. Al menos a él yo no lo conocía hasta el momento y fue que con la voz a punto de quebrarse, queriendo llorar, me dijo que su patrón me mencionó para quién trabajaba, un político muy reconocido aquí, pero vamos a omitirlo por ahora. Lo había enviado rápido a atenderse luego de algo que le había pasado la noche anterior. De hecho, este hombre ni siquiera llegó a su casa, vino directo para acá, lo trajeron más bien. Y a mí se me hacía tan raro ver a una persona, pues como él, quieran o no, buscan a personas con una apariencia preferentemente intimidante para el puesto de guardaespaldas y verlo llorando, temblando aún de miedo. No digo que estuviera mal, al contrario,
Luego de que me lo contó, la verdad es que yo estaría mucho peor, creo que cualquiera. Pero ahí caí en cuenta y recordé que todos a fin de cuentas somos personas y podemos vivir situaciones como estas que nos rompan por completo. Y cómo no, si, pobre hombre. Lo que me contó es, bueno, déjenme se los cuento a ustedes. Me platicaba este señor que él regresaba de trabajar. Habían tenido un evento de corte político, por supuesto, allá en Tamaulipas. Y él había terminado de trabajar. Se le ofreció quedarse esa noche por allá, muy bien hospedado y todo. Más que nada para evitarse el posible peligro que, bueno, incluso a día de hoy, pero un poco más común y frecuente en aquellos años. Para mal, por supuesto, que los fueran a detener gente de los malitos, les llamamos. Personas que pertenecen a grupos delictivos que no solo se dedican a quitarte tus pertenencias y listo. En esos años buscaban algo más. Habían eventos por todas partes, políticos. Entonces sí se tenía que andar con cuidado. Entre que se tranquilizaba, le comenzaba a hacer las pruebas, acomodaba todo, me comenzó a contar. Veníamos de allá, de Tamaulipas. Como le digo, nos ofrecieron quedarnos allá, pero yo al día siguiente tenía muchas cosas que arreglar desde temprano aquí en Monterrey. Entonces no me pude quedar. Y aproveché que unos compañeros también iban a regresar. Estábamos viendo quiénes íbamos a viajar juntos. En total creo que seríamos unas 5 personas, en una sola camioneta de las grandes. Ya sabe usted con cuáles trabajamos. Y bueno, nos subimos todos. Conduciría un compañero, los demás, claro, en el asiento del copiloto, otro compañero y yo iba en los asientos de en medio, platicando durante todo el camino. Y sinceramente no hubo nada interesante en una hora que hicimos de trayecto. Usualmente son unas 2 horas y media o 3 de camino hasta acá a Monterrey, dependiendo mucho de qué tan rápido manejes. Y en un punto me acuerdo que entre pláticas otros iban dormidos ya. Vemos que más adelante, en el camino de la carretera, hay un retén. Por supuesto que comenzó todo dentro de la camioneta a cambiar rápido. Despertamos a los que iban dormidos diciéndoles que se pusieran alertas, porque sabíamos que muy probablemente ese retén no era de militares. Sí, también los hacían para intentar controlar a los malitos, pero sabíamos que era lo menos probable, considerando cómo está toda la situación. Conforme nos fuimos acercando a esa parte donde estaban las luces altas de las camionetas, que serían tal vez unas 4, vimos que el camino estaba completamente cerrado. No era como el de los militares que se quedaban a los costados esperando a que llegaras, te detenías y ahí te revisaban. Era un bloqueo de carretera. En eso, uno de mis compañeros, quien iba manejando, soltó una maldición muy asustado. Y ahí, creo que fue como la luz verde para nosotros también entender y sentir que sí, estábamos en peligro. A unos metros de llegar con estos hombres vimos que estaban armados pero pesados. No eran militares, tampoco tenían el modelo de armas que sabíamos estaban autorizadas aquí en Nuevo León al menos, para uso militar. Y comenzamos a proponer pisarle a fondo y pasar como pudiéramos, regresar en la carretera, aunque sí iba a ser muy difícil hacer todo esto rápido y que saliera bien. Entonces quien iba manejando nos dice que no nos quedaba de otra, que si nos íbamos así nos podía ir peor. Imagínese, doctora, o nos alcanzaban en la carretera o nos disparaban desde lejos. Nosotros también estábamos armados, pero no era una opción hacer esto, para nada. Con todo el miedo del mundo por cosas que habíamos escuchado ya de estas personas, no sabíamos a qué cártel pertenecían ni nada, pero no eran buenas personas, eso era seguro. Solo quedamos en, pues, decir la verdad, pero reafirmar que era solo nuestro trabajo, no estábamos en contra ni a favor de ningún partido político ni nada. Y es que era imposible poder ocultar nuestro equipo. Sí o sí iban a revisar todo el vehículo y era obvio que si se daban cuenta de que estábamos mintiendo, nos iba a ir muy mal. Llegamos con ellos y rápido comenzaron con las preguntas al lado de las ventanas, encapuchados en tono muy prepotente, por supuesto. ¿Que a dónde íbamos? Les respondimos que a Monterrey.
y empezaron a preguntar que para qué, que por qué íbamos muchos, que en qué trabajábamos, qué andábamos haciendo entonces en Tamaulipas, por qué en ese vehículo. Todo lo que se le ocurra, doctora. Decían que estaba muy bonita la camioneta, que estaría muy bien que se las regaláramos, y no dejaban responder a nada. Volvieron a preguntar que para quién trabajábamos, y pues contestamos con la verdad, de guardaespaldas de políticos, cada quien de alguien distinto. No teníamos nada en común en nuestro trabajo como para que pensaran que veníamos de parte de una misma persona. Es que solo queríamos regresar a nuestras casas. De la nada, al escuchar que trabajábamos cuidando a esos políticos, nos dijeron que nos bajáramos. Tratamos de insistirles que teníamos prisa, que debíamos llegar a casa y peor se pusieron las cosas. Ellos mismos intentaban ya abrir las puertas de la camioneta diciendo que nos bajáramos. Jaloneaban las puertas y riéndose nos decían que no pasaba nada, que para qué nos asustábamos si iba a ser solo un rato. Nos bajamos todos y nos empezaron a mover hacia la orilla de la carretera. Sabíamos que nadie iba a pasar por ahí. Por más que esa fuera la principal vía de comunicación entre Monterrey y Tamaulipas, por cómo estaba la cosa, no. Nadie iba a andar conduciendo por ahí a eso de las 2 de la mañana. Estábamos de pie en lo que el que nos había detenido nos seguía preguntando cosas. Que cuánto nos pagaban, qué más traíamos en la camioneta, en lo que otros de los encapuchados revisaban por todas partes el vehículo. Sacaban documentos de la guantera, revisaban algunos bolsos que traíamos que eran más bien como nuestros artículos personales. Nada importante. Y no sé qué le dice uno de los que estaban revisando las cosas a este hombre, al que nos preguntaba todo, que este señor nos dice que nos hagamos aún más a la orilla de la carretera, alejándonos de las luces de los autos. Y una vez estando ahí, nos dice que nos quitemos los pantalones y que se los demos. Nos quedamos viendo raro porque no entendíamos la razón. Y ahí comienza ya a gritarnos, que hiciéramos todo rápido y también a levantar su arma apuntándonos, pero al mismo tiempo se reía de nosotros. Nos lo quitamos todos, se lo dimos uno por uno y lo mismo. Comenzaron a buscar una a una en las bolsas de los pantalones, sacando las carteras, teléfonos y dejándolos sobre el cofre de uno de sus autos. Luego nos dice que ahora las camisas, los sacos, lo que trajéramos de ropa, porque hasta los zapatos nos quitaron. Únicamente nos quedamos en ropa interior. Mientras los revisaban yo creía que solo hacían esto para quitarnos nuestras pertenencias, revisar todo y ya. No es que estuviera bien, pero ya sabe todo lo que cuentan de estos condenados. Pero otro hombre se acerca con nosotros apuntándonos con su arma, diciéndonos que nos arrodillemos. Ahí fue que no, toda la sangre se me terminó de bajar, porque no entendía en qué momento ese iba a ser el lugar donde iba a morir, porque ya sabíamos que así pasaban estas cosas, pero es que nosotros solamente estábamos haciendo nuestro trabajo. Nos arrodillamos todos y otros compañeros sí comenzaron a preguntar por qué, vaya, que no nos hicieran daño si no nos metíamos con nadie. Estos hombres no dejaban de reírse, diciendo que entonces ¿para qué nos metíamos a trabajar con...? Dijeron los nombres de esos políticos. Si ya sabíamos que era ponerse en contra de ese cártel, que sí nos dijeron quiénes eran. No tenía sentido nada de lo que decían. Claro, para ellos todo era en su contra, pero nosotros solo estábamos trabajando. Y no recuerdo cómo es que cambió todo para mal, porque muchas cosas ni siquiera ya las escuchaba. Las bloqueé de mi mente tal vez. Solo pensaba en mi familia. Por ello no escuché mucho de lo que dijeron. Pensé que ahí iba a quedar. No sé ni en qué momento pasó, pero de repente nos dijeron a todos que nos fuéramos por el monte, que no dijéramos nada o nos iba a ir muy mal. Y que no nos íbamos a llevar nada, pero nos lo dijeron de una muy mala forma, claro, insultándonos, apuntándonos o incluso golpeándonos. Vi que todos mis compañeros comenzaron a correr por el monte y es que, en serio, yo no escuché todo lo último que decían. Mi mente estaba en otra parte.
Así que me levanté así como estaba, descalzo, y corrí hacia el monte también. No los seguí a ellos, de hecho vi que nadie iba con nadie, como que todos iban pensando cada quien en sus vidas. Y ahí, ya corriendo unos metros entre piedras, maleza, árboles que me iban raspando todo el cuerpo, sin poder ver casi nada, escuché los primeros disparos. No solo eran disparos, sino que también eran las carcajadas de estas personas. Todo se estaba poniendo peor. Ya no escuchaba nada que no fueran nuestros pasos en el monte, nuestras respiraciones, porque sí se escuchaban todos como si vinieran tan cerca, corriendo. Las balas soplando en el aire donde las fallaban, cayendo en la tierra y los quejidos de unos compañeros. No sé cuántos fueron, pero a más de uno sí le dieron. Y escuché cómo caían en la tierra gritando, quejándose, llorando, doctora. Yo quería llorar también, pero estaba que se me salía el corazón, hasta que corriendo y sin dejar de escuchar los disparos, las balas a mis compañeros, que es lo que más se me quedó en la cabeza. Alcancé a esconderme detrás de una piedra lo suficientemente grande como para cubrirme. Trataba de recuperar el aire mientras rezaba por poder salir de ahí con vida, escuchando ahora cómo las balas pegaban y rebotaban en esa piedra. Esos hombres no dejaban de gritar que me asomara, que no fuera un cobarde, que me iban a volar la cabeza, siempre riéndose. Yo hice todo lo posible por no moverme de ahí y no escuchaba a mis otros compañeros ya. Sí sabía que alguien por allá a lo lejos seguía corriendo, pero no supe cuántos pudieron salir y a cuántos los dejaron en ese monte. De repente, estas personas empezaron a gritar que ahí venía otro auto, que nos había ido bien y que nos largáramos de ahí, diciéndonos también que no dijéramos nada o que nos iban a buscar. Yo no les creí, no me moví de esa piedra, hasta que escuché que sí, ya no estaban disparando y de hecho, uno de sus vehículos se arrancó en el camino y los demás se comenzaban a mover. Y yo ya no quise ver nada más. Salí corriendo en el monte, caminaba, luego corría, me caía. Y así hasta no ver a ningún otro auto en la carretera. Y pude llegar a una gasolinera. Llegué corriendo rápido con un señor que estaba despachando y le pedí que me prestara algún teléfono. Este hombre, un ángel para mí. Me prestó el uniforme que traía para ponerme encima porque se me había olvidado por completo que iba solo con mi ropa interior. De hecho, las plantas de mis pies las traía deshechas, pero no me dolían para nada, y creo que eso era lo de menos. Me llevó a un cuartito donde tenían un teléfono y me dijo que ahí me podía quedar, porque anoche ya ve que sí estaba haciendo frío, pero yo no sentía nada, solo quería llegar ya con mi familia. Llamé por teléfono a mi esposa, a mi patrón también, y este hombre de la gasolinera me trajo un refresco, una botana y me dijo que comiera mientras, que ya estaba bien pero que se me tenía que pasar el susto. Ahí me quedé por 1 hora más o menos. Este señor en todo momento me hizo compañía. Había quedado mi patrón en enviarme a alguien para recogerme desde Monterrey y mientras esperaba platicaba con este hombre. Creo que fue lo que me mantuvo cuerdo anoche, platicar con él. Llegó un compañero, muy rápido de hecho. Me llevó ropa también, me despedí de este hombre y nos fuimos. Y puse al tanto a mi compañero, a mi patrón, de todo lo que nos había pasado y él, la verdad, no es por nada, pero este político, como persona que es, sí se preocupa mucho por sus empleados. Me mandó una cantidad muy grande de dinero para que me revisara, me atendiera, aunque la consulta pues la tenemos por parte de la empresa. Y me dio unos días para que descansara y pensara si iba a querer seguir trabajando. Y me acuerdo muy bien, doctora, que él me dijo muy seguro que ellos se iban a encargar de esas personas. Y doy gracias a Dios por haber llegado anoche. Sé que no sé cuántos, pero algunos de los 5 que íbamos esa noche nunca llegaron con sus familias. Pero bueno, ya nos habían dicho que estos son los gajes del oficio. Cuando este hombre me terminó de contar esto, aún temblaba, más en la parte donde me detallaba todo lo que pasó en ese monte, al lado de la carretera. Le hice todo lo correspondiente, subió de hecho a consultar,
atenderse las heridas que al menos yo no vi, pero sí me las contó también. Y fíjense, días después de eso, ni siquiera una semana, solo unos días, fue que comenzaron a encontrarse por esa carretera precisamente, camionetas quemadas, gasolineras, gente sin vida. Solo espero que esas personas hayan recibido lo que les corresponde. Un relato muy fuerte, que nos hace vivir un terror no necesariamente paranormal. Como dicen las abuelas y abuelos, hay que tenerle más miedo a los vivos. Tampoco hay que descartar ni hacer de menos el miedo que vivimos al momento de que se nos presente algún evento paranormal. Pero estas experiencias siempre terminan muy diferente. Eso es lo que nos asusta. Sepan por favor que pueden confiar en este espacio. Por más delicado que pueda ser algún relato, siempre va a ser tratado con sumo respeto. Y más aún, cuando se traten como este, un desclasificado del mausoleo. Para pasar un poco el sentimiento un tanto amargo que sabemos que puede provocar este tipo de relatos, acompáñenos por favor a recorrer un panteón de noche, una iglesia completamente a obscuras, una funeraria, a escuchar relatos que ocurren dentro de ella. En nuestro canal Misterios de la Fogata, acabamos de estrenar un nuevo video y también va con tanto cariño para ustedes. El enlace, claro, se los dejaremos en el primer comentario. De antemano, muchas gracias. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.